Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por el interés en este tema. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Calderón. Él pues tiene varias especialidades. Para contarles que es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos. Es también ginecólogo y obstetra cum laude, cabe decir. Jefe de residentes del Departamento de Ginecología del Hospital Roosevelt. Tiene también una alta especialidad en medicina en diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios, cirugía oncológica de mama en la Universidad de UNAM. Y pues es también un amigo de nosotros de la clínica, formó parte del equipo en el 2015, por lo que también tiene una especialidad en medicina anti-aging y conoce las hormonas naturales, su uso, y pues las sigue usando con sus pacientes también. Así que, Ricardo, una bienvenida muy cordial y muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya he comentado, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Y nada, estamos como en casa, ¿verdad? Claro que sí, vamos a tener una conversación muy amena, así que siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento. Yo voy a empezar exponiendo un poquito de lo del tema acerca de los estrógenos. Pues los estrógenos son las hormonas que nos definen a las mujeres, pero se les ha echado mucho la culpa del cáncer de mama. Y vamos a ver en el desarrollo de todo esto cómo es su funcionamiento, cuáles son los beneficios para la salud y por qué estos en algún momento se pudieran llegar a convertir en dañinos, ¿verdad? O a estar en contra de la biología de nosotras mismas. Entonces, así como de las funciones más evidentes, pues está en la piel. Los estrógenos son los que ayudan a sostener el colágeno de la piel y es por eso que las arrugas empiezan a notar en el rostro como primera cosa, porque es donde más receptores de colágeno tenemos. La memoria pues también nos ayuda a mantener una buena memoria cuando ya empiezan olvidos, lagunas mentales. Esto ya puede volverse peligroso, puede llegar hasta una demencia senil o un Alzheimer, ¿verdad? Entonces los estrógenos nos ayudan a mantener nuestra memoria, es lo que nos da también la habilidad a las mujeres así de multitasking, de que podemos estar haciendo varias cosas a la vez. También nos protege la salud cardiovascular. Nosotras equiparamos a los hombres en el riesgo cardiovascular cuando entramos en menopausia, porque dejamos de tener periodo, dejamos de sangrar y por la baja de las hormonas sexuales. También pues en los huesos es muy conocido que puede dar osteopenia, osteoporosis después de la menopausia, porque entre estas hormonas sexuales y vitamina D van a ayudar a mineralizarnos para mantener unos huesos sanos y una estructura fuerte. Y aquí les quiero hablar hasta de 400 diferentes funciones en la fisiología de la mujer. Es por eso que es tan evidente cuando empezamos a entrar en una menopausia tantos síntomas, para el cuerpo tratando de habituarse a funcionar sin los niveles óptimos hormonales. Entonces, cabe decir de que el riesgo de las mujeres de cáncer de mama inicia después de menopausia, como el de hombres de cáncer de próstata. Entonces, si fuera por hormonas, entonces serían como que los jóvenes los que tendrían estos riesgos porque son donde mayores niveles de hormonas hay. Entonces, vamos a ver por qué es que estos estrógenos puedan volverse malos, entre comillas, ¿verdad? O estar presentes a la hora de un cáncer de mama. Lo que pasa es que los estrógenos pues son los responsables de las curvas de las mujeres. Hay receptores celulares de hormonas en las mamas y pues Ricardo nos va a explicar un poquito más adelante de todo esto, pero así como algo principal de lo que puede hacer que estos estrógenos se vuelvan malos es la dieta. Y ustedes me van a decir qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues tiene mucho que ver porque la dieta va a determinar el ambiente que nosotros le estemos dando a nuestro organismo. Bueno, es uno de los factores. Ahorita nosotros estamos hablando de 4 factores esenciales que pueden llegar a afectar, a cambiar el metabolismo y a degenerar en un cáncer, como primeramente la dieta.
Cuando uno estudia la cascada hormonal, pues las hormonas sexuales salen del colesterol, y se van en una cascada. Unas se van para cortisol, progesterona, cortisol, las otras DHA, estrógenos, testosterona, pero en esta cascada va a depender de los procesos enzimáticos de que se vaya para metabolitos que nos beneficien y nos den todos los beneficios de los estrógenos, o se vayan a la estrona, que es como el estrógeno más fuerte, que puede dar riesgo de cáncer de mama. Entonces va a depender de nuestra dieta. Si por ejemplo es una dieta alta en carbohidratos, en azúcares y baja en nutrientes, nosotros estamos incrementando ese riesgo porque no hay los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento y para la prevención del cáncer, como lo son muchos minerales, como el selenio, como el yodo, que hay amplios estudios. Podemos ver donde hay unas dietas altas por ejemplo, en Oriente, las mujeres de Japón que comen muchas algas, muchos mariscos, muchos peces de agua fría. Es mucho menor el porcentaje de cáncer de mama, lo mismo en la India, ¿verdad? Entonces tenemos de que es determinante ese factor de la dieta y de lo que nosotros estamos ingiriendo para ver en la ruta, como en esa fuente que va cayendo por niveles el agua, por dónde se van a ir estos estrógenos. Y cuando hablamos del ambiente de la célula, nos referimos a los estudios del doctor Otto Warburg, que desde 1931 él estudió el comportamiento de las células cancerígenas, y estudios que posteriormente siguió el profesor Thomas Seyfried actualmente, donde han podido agarrar una célula maligna cancerígena, donde lo que está pasando es que no tiene su apoptosis o su muerte celular normal, entonces se sigue reproduciendo. Entonces en estos estudios lo que hicieron fue quitar el núcleo y poner un núcleo sano, y la célula no sanó. Entonces quiere decir esto que no se encontraba en el ADN y en la genética ese problema de ese cáncer, pero a la hora de cambiar el ambiente de la célula, aunque el núcleo estuviera enfermo, pero un ambiente sano, esa célula sanó. Entonces es de ahí de donde nosotros estamos hablando con propiedad y fundamento de estas cosas. El otro factor, pues, son las emociones. Vamos a ver más adelante por qué son las emociones. Esto viene del estudio de la biodescodificación, que se conoce en tiempos modernos, derivado de la medicina germánica del doctor Hammer de Alemania. Después, pues, está la corriente francesa con Claude Bouvier, la corriente española, que la estudia Enrique Corbera, que ha popularizado mucho con la bioneuroemoción. Pero esto realmente, si nos vamos a tiempos antiguos, hace miles de años, que ya eran conocidos por la medicina china, cómo las emociones afectaban a cada órgano, pues vamos a ver brevemente cuáles serían los conflictos emocionales que puedan detonar en un cáncer de mama. Y pues la genética pues también es un factor de que pudiera incrementar nuestro riesgo, pero si nosotros logramos manejar los otros factores como la dieta, el ambiente de la célula y las emociones, pues no seríamos más esclavos de la genética como nos han querido decir. Entonces hay mucho temor en cuanto a seguir una terapia hormonal cuando dicen, una tía, una abuela tuvo cáncer de mama, entonces no puede tener una terapia hormonal. Tenemos varios estudios donde no se incrementa el riesgo de cáncer de mama al entrar en una terapia, más bien hasta se puede disminuir al utilizar progesterona para controlar los efectos de los estrógenos. Tenemos un ebook que a los que son pacientes ya se los mandamos por correo electrónico. En ese ebook está más desarrollado todo esto que les estoy hablando, y están también los estudios presentes. En la exposición que va a hacer Ricardo también nos va a mostrar de otros estudios donde se comprueba esto mismo. Entonces, para pasar a qué serían como los conflictos o las emociones que nos puedan afectar a nosotras las mujeres en un cáncer de mama, pues está asociado
a conflicto en el nido, ¿verdad? El nido, lo que sea mi hogar, todo lo que nosotros amamantamos, puede ser con el hijo, puede ser un padre, una madre, el esposo, un amante, nietos, y cómo uno viva cada situación, porque no quiere decir que porque yo tenga este conflicto me va a dar cáncer de mama, porque muchas personas pues tienen estos conflictos, pero dependiendo la manera que los gestionen, a uno les va a desencadenar y a otros no. Todo lo que es el drama humano, la separación, cuando hay una familia desarmada y cómo yo estoy vivenciando esto, ¿verdad? O tengo problemas de pareja, no quiero que mi esposo me toque, o mi territorio está amenazado. Yo creo que probablemente me van a dejar por otra mujer o cualquier cosa así, ¿verdad? Depende con la intensidad que eso sea vivenciado y si se encuentran los otros factores. Entonces la biodescodificación ha estudiado estos conflictos específicos, hasta si es mama derecha, si es mama izquierda, hasta el tipo de cáncer y todo tiene un conflicto específico. Ustedes lo pueden buscar en Google, hay mucha información, hay un diccionario de biodescodificación por cada diagnóstico médico acertado. Entonces ahí es donde podemos partir a accesar a cuál es el conflicto exactamente. Pero tenemos que tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Un diagnóstico real que vamos a pedirle a Ricardo también que nos hable de estas maneras de diagnóstico y cómo las maravillosas formas de tratamientos que hay ahora, donde la cirugía ha avanzado muchísimo y son cirugías mucho menos invasivas y cada vez mejor, donde alivian a la paciente con mucho menos invasión, ¿verdad? Ya no se está hablando de quitar el pecho completamente, pero todo esto se lo dejo a Ricardo, que es de las buenas noticias que les traemos a todas. Entre los factores de riesgo tenemos pues factores que incrementan el riesgo y factores que disminuyen el riesgo. Entonces, entre los factores que incrementan el riesgo, pues lamentablemente están las hormonas sintéticas, porque esto pues la terapia hormonal inició natural, pero cuando vino la industrialización y las patentes, los laboratorios se vieron obligados a modificar las moléculas para poderlas patentar, porque no podían ser moléculas que ya existieran para poderles poner una marca y patentarlas. Y esto pasó en silencio por muchas décadas hasta que vino el estudio de Women Initiative, donde se demostró que sí había incrementado riesgo de cáncer de mama estos químicos sintéticos, porque no les podemos llamar hormonas porque son diferentes, como por ejemplo los conjugados de origen equino y otras hormonas de ese tipo. Por el contrario, el uso de progesterona natural se ha visto que es de los factores que disminuye el riesgo de cáncer de mama. Otro factor que es negativo es el sedentarismo, contrario al ejercicio. ¿Por qué? Porque me está haciendo aumentar porcentajes de grasa, que son niveles peligrosos, ¿verdad? Tener resistencia a la insulina, donde la insulina me está elevando la inflamación en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo esto, hay mucho beneficio en el ejercicio, mejora la microbioma, entonces mejora el ambiente de la célula para no propiciar un cambio en el metabolismo a nivel celular de fermentación y generar un cáncer. Y pues definitivamente la mala alimentación, lo que les decía, se ha visto que las dietas que son altas en minerales y en nutrientes son protectoras anticancerígenas, cuando a diferencia de comer solo comida rápida o cosas que no tengan nutrientes, solo mucho carbohidrato, mucho dulce, estamos alimentando a todos los microorganismos patógenos que después son los que van a estar adentro de los tumores. Por eso es que también como una dieta como la cetogénica o como la Atkins, como la conozcan, se han visto en los estudios que se disminuyen los tumores y hay unos que se eliminan por completo solo con dieta. Las toxinas ambientales, pues es también de lo que nosotros recomendamos hacer desintoxicaciones, porque aunque nos cuidemos y tratemos de comer lo más sano posible, pues estamos en un ambiente contaminado, en aires que no son naturales, etcétera. Entonces es aconsejable desintoxicar.
La resistencia a la insulina, como les decía, ¿verdad? Sube la inflamación en el organismo y es por eso que la obesidad es parte de los factores que suben el riesgo de cáncer de mama, porque si no lo sabían, en el tejido adiposo se generan estrógenos también, los puede generar un hombre en su mismo tejido adiposo, empieza su cuerpo a feminizarse con ginecomastia, los pechos a ponerse puntiagudos, porque el exceso de grasa corporal está generando también estrógenos de los que son del riesgo de cáncer de mama. Después de eso, el estrés, pues el estrés y un cortisol elevado también va a ser un ambiente interno tóxico en la sangre, va a desequilibrar hormonas sexuales. Entonces es por eso importante la gestión y reducción del estrés, ¿verdad? En la medida de lo posible. Todos pues tenemos que tener momentos de estrés, de subir cortisol, pero después de eso pues llegar a casa, relajarnos, tener actividades que nos gusten, que nos desestresen, porque si mantenemos ese estrés crónico llega a ser un ambiente muy tóxico para la célula. El desequilibrio hormonal total, ¿verdad? No solo estamos hablando de hormonas sexuales, pero en el caso de las jóvenes con ovario poliquístico, con ausencia de periodos, con periodos muy abundantes o sumamente dolorosos, todo esto ya nos habla de desequilibrios hormonales que a veces están su raíz en la tiroides, no solo en hormonas sexuales exactamente. Entonces, al equilibrar los niveles hormonales de todos los sistemas hormonales, entonces va a ser un protector anticancerígeno porque va a ser un ambiente más equilibrado y una mejor ambiente a nivel celular. Y pues por último, pero no menos, las emociones nocivas, todos los rencores que guardemos, los enojos, la falta de perdón, los miedos, las obsesiones, todo eso también está generando un ambiente a nivel celular, porque los pensamientos, aunque nadie los escuche, nuestro hipotálamo sí los está escuchando y a través del eje pituitario y adrenales está generando una química negativa, nociva, que va a venir a afectar a nuestras células definitivamente. Entonces, para todo esto se recomienda la gestión emocional. Ahora hay infinidad de terapias. Si ustedes creen que no lo logran manejar, pues se pueden acercar. Nosotros en la clínica tenemos biomagnetismo, donde empezamos a tratar directamente con el subconsciente, a ver si hay emociones atrapadas, traumas, lo que sea necesario, y todos, les puedo decir que todos necesitamos de terapia. Esto no es para los que están locos, sino todos en cierto momento necesitamos de esto, por lo que es recomendable chequear esta parte emocional, cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Porque esto puede llegar a degenerar en un riesgo de cáncer, pues no solo de mama, sino de cualquier otro lugar, o generar una serie de síntomas donde no me siento en mis niveles óptimos, porque estamos acostumbrados como que la vejez es sinónimo de enfermedad, pero no es así. Si nosotros le damos a la célula lo que necesita, podemos llegar a la vejez pues con salud, con energía, con nuestras facultades completas, etc. Entonces le dejo de compartir la pantalla para que Ricardo pueda presentarnos de su trabajo, de los avances que hay actualmente, y podamos tener toda esa buena noticia que nos trae. Me dice si ya puede. Ok, tal vez solo quería complementar un par de última diapositiva. No sé, tal vez la puede. ¿La última diapositiva? Ajá. Ok. Sí. Súper. Pues ya es que, como bien lo dijo usted, las hormonas han sido como un poquito malinterpretadas en todo sentido, ¿verdad? Porque tenemos que tomar en cuenta que todos los estudios estos en los cuales
vieron un mayor riesgo de cáncer de mama en pacientes usuarias, pues eran estudios en los cuales se utilizaban productos que al día de hoy no se utilizan. Se ve un poquito de interferencia, no sé si todos aquí. Ahí. Pues, como estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, incluso en estos estudios hay un estudio francés, que es el EPIC, el E3N, en el cual, pues, es un estudio bastante bonito y muy bien hecho, en el cual nos dicen de que los estrógenos, es que para tener en cuenta esto, no todos los estrógenos son los mismos, ¿verdad? Perdón, es que yo escucho como... No sé. ¿Allí? ¿Ahora? No sé. ¿Ahora se escucha bien? No. Ahora sí. ¿Sí? Ok, pues como estábamos platicando, ¿verdad? No todos los estrógenos son los mismos, sino todos los estrógenos tienen las mismas implicaciones en el cuerpo de la mujer y del hombre. Siempre hago una como analogía un poco vaga y le digo a las pacientes que es como cuando usted va a la gasolinera. Si tiene un ejemplo, un Ferrari, y el joven de la gasolinera suele decir, le pongo gasolina. Y usted le va a decir, ok, sí, póngame. Ok, pero ¿cuál? Entonces, le puede poner súper, regular o diésel, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de eso, es cómo va a funcionar el automóvil, ¿sí? Entonces, les traigo esta analogía porque, como decía usted, hay varios tipos de estrógenos. Los más utilizados, pues, el estradiol y el estriol, ¿sí? En cuanto a riesgo de cáncer de mama, de estos tres, el más importante es la estrona, ¿sí? Que es el metabolito que se ha visto que está aumentado en una relación con el estradiol mucho mayor en pacientes que tienen cáncer de mama. Eso, aunado a todo lo que ya nos platicó de lo que es el estrés oxidativo de la célula, todo esto va sumando poco a poco y pues lo que termina haciendo es una destrucción o un daño en el ADN de la célula, que lo que hace es no dejar que se regenere la célula y que las células que están malas, que el mismo cuerpo las desecha, se quedan acumulando. Y el problema con esto es que tienen una tasa de replicación mucho mayor que las células que están bien, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito más a los tipos de estrógenos, ya platicamos que por general se utilizan estos tres, que antes la estrona también se utilizaban en compuestos para terapia de reemplazo hormonal, pero se dejó de utilizar, ¿verdad? Ahora usamos más el estriol y el estradiol. Entonces, lo que hacemos es ese juego. Y en ese estudio, precisamente, son tan finos estos franceses que nos desglosan el tipo de terapia de reemplazo hormonal que usaron las pacientes, incluyendo la vía de administración, si fue oral o fue tópica, y qué tipo de estrógenos y qué tipo de progesterona o qué tipo de progestina fue la que utilizaron. Y los riesgos relativos, como lo decimos nosotros en medicina, para el cáncer de mama fue mucho menor en las pacientes usuarias de estrógenos simples, como le pusieron ellos, que era el estradiol o el estriol,
y los estrógenos simples aunados a una progesterona micronizada. El riesgo fue aumentando un poquito más en pacientes que utilizaron algún tipo de progestina, porque también hay que tener como bien claro que una cosa es la progesterona y otra cosa es la progestina, ¿sí? Y la progestina es un tipo de compuesto que se hacen dependiendo de lo que nosotros necesitamos en medicina. Entonces puede ser derivado de varias cosas, pero la progesterona como tal se vio que tenía incluso un riesgo protector al momento de utilizarlo o en el tiempo de que lo utilizaron las pacientes. Entonces, estamos en este juego de que si es solamente soy yo como paciente o qué pasa, pero realmente esa es una sumatoria de cosas. No es solamente genética porque, para sorpresa, el 80%, del 80 al 85% de las pacientes que tienen cáncer de mama no van a tener ningún tipo de herencia autosómica dominante. Entiéndase, algo que vaya ligado a un cromosoma, sino que simplemente son pacientes esporádicas a las cuales les da cáncer de mama. Entonces, sí, es de tomar en cuenta todas estas cosas que estamos platicando. No todas las terapias de reemplazo son para todas las pacientes, sino que ahorita ya en medicina estamos haciendo medicina de precisión, ¿verdad? Desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Ya no es lo mismo para usted como para otra paciente o que se les tenga que dar el tratamiento. Y si ya estamos haciendo eso en los tratamientos de cáncer, como es en mi especialidad, entonces también eso se tiene que comenzar a hacer en las terapias de reemplazo hormonal. Entonces es como algo bien dirigido hacia la paciente en cuanto a sus necesidades y en sintomatología que uno va viendo los resultados de estas pacientes, ¿verdad? Entonces, el decir que realmente las hormonas les echamos toda la culpa del cáncer de mama, pues tampoco es eso, ¿verdad? Cada hormona tiene una función en el cuerpo, como usted lo dijo. El ejemplo es que los estrógenos lo que hacen es, en las mujeres, hacen un crecimiento de todo, entiéndase, de todo, porque las están preparando para un embarazo, ¿sí? Entonces, los estrógenos hacen que todo crezca, pero llega un momento en que entra la progesterona, que la progesterona lo que hace es como estabilizar el cuerpo de la mujer, y pues si no hay un embarazo o algo, pues hay un switch off y caen las hormonas, y que es cuando viene el periodo. Pero es eso, ¿verdad? Cada hormona tiene como una función en el cuerpo y muchísimo más específica en el cuerpo de la mujer. Sí, Ricardo, muy importante porque llegan muchas pacientes donde muchos médicos les dicen que no son aptas para una terapia de reemplazo hormonal porque solo tienen a su disposición pues los químicos que saben que son de mucho riesgo y tratan de darlo lo menor posible por el menor tiempo posible. Pero es muy difícil para una mujer que está iniciando con una serie de síntomas de menopausia que le digan, no, usted no puede optar a esta terapia y tiene que pasar la menopausia así nada más, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos esté apoyando con toda esta información técnica de médico con varias especialidades donde, como dice, no es lo mismo tratar a una persona, aunque tengan la misma edad y sea mujer, pero alguien que tenga mucha actividad versus alguien que esté en su casa, alguien que coma diferente, alguien que no haga ejercicio, hay diferentes factores y por eso es que mandamos a hacer todos los exámenes juntos, aunque parece mucho por hacer, pero es porque se trata de ver dónde está el desequilibrio de cada quien y personalizar las dosis, ¿verdad? Que es también de esto de lo que se trata con la terapia hormonal natural, que nos da esa flexibilidad de saber que ustedes son los que pueden recetar exactamente lo que cada quien necesita para resolverle sus síntomas, darle calidad de vida y prevenir estas enfermedades, no ponerlas ni aumentarles el riesgo. Como pues nosotros vamos para 9 años en el mercado con
gran cantidad de pacientes y a usted le consta y a los médicos que han estado con nosotros que lejos de poner en riesgo a los pacientes, los hemos alejado de ese riesgo, pero con cambios en el estilo de vida, con cambios en la dieta. No es solo es una pastilla mágica la que vamos a dar para resolver los síntomas, sino que hay que tomar en cuenta esta cantidad de factores. Sí, y como dice usted, el pilar hormonal no es solamente las hormonas sexuales, sino que uno tiene que irse un poquito más arriba y ver a la paciente en vista de águila, ¿verdad? Como bien arriba y ver tiroides, cómo está la función tiroidea, cómo está la función adrenal, cómo están todas las funciones hormonales sexuales y todo, porque eso es como un relojito suizo, que todo tiene que ir engranando y todo tiene que ir muy de la mano, porque pacientes que son hipotiroideas, por más hormonas, por más otras cosas que se les den, ese es el marcapaso del cuerpo y al final no va a servir, ¿verdad? Entonces sí es como un poquito más complejo en el sentido, pero es muchísimo mejor para la paciente y cosas tan sencillas como un poquito de cambio de vida, que es lo que muchas veces cuesta más, ¿verdad? Porque no existe una pastilla mágica, no existe una pomada mágica, no existe un té mágico que nos vaya a hacer cambiar o a mejorar todo de un solo. Pues, entonces es eso, es cambio de vida y eso lo enfatizo mucho a mis pacientes, cambio en estilo de vida, comer un poco mejor, dormir mejor, aunque ahorita en estos tiempos el estrés que conlleva simplemente salir a la calle, o sea, es otro factor que nos puede ir desequilibrando. Y como dijo usted bien, la esteroidogénesis, que es la formación de todas las hormonas, comienza con el colesterol, pero de ahí nosotros normalmente tenemos dos vías, la vía sexual o la vía de se me fue la palabra, pero es la vía de la sobrevida, ¿sí? Entonces... adrenal, ¿verdad? Exacto, entonces al humano le interesa más sobrevivir que reproducirse. Entonces, todo la hormona o todo el material que se iba a ir para la vía de lo sexual se va hacia la vía de lo adrenal. Entonces, por eso pacientes que tienen mucho estrés o todo esto tienen repercusiones incluso en sus periodos menstruales. Y en su fertilidad misma. Exacto, y al momento de que ya viene uno, se sienta con ellas y le dice, ok, vamos a comenzar a hacer un poquito de cambio de estilo de vida, hacer un poquito más de ejercicio, comer mejor y todo, pues con eso ya simplemente comienzan a tener sus periodos regulares. Eso lo vemos mucho en infertilidad para estas pacientes, pues sin llegar a un medicamento, ¿sí? Eso siempre debe ser como lo primordial en nosotros, hacer todo lo que está antes de llegar a una pastilla, ¿sí? Que es todo eso que platicó, el estilo de vida saludable, ¿no? Sí, así es. Tal vez nos puede contar un poquito si hay un cáncer presente, ¿verdad? ¿Cómo lo están manejando? El tipo de cirugías diferente cómo ha ido cambiando esta especialidad, ¿verdad? Si nos cuenta un poquito de esto. Ok, pues, bueno, si quieren, vamos a como... Ok, para hacerles una breve historia, un recordatorio de la historia, pues, el cáncer de mama, pues, desde siempre, ¿no? En tratamientos, el cáncer de mama ha venido evolucionando en los últimos 30 años, lo que no hizo en 80 años anteriores o 100 años anteriores, porque quirúrgicamente en cirugías pasamos de cirugías bien mutilantes, completamente mutilantes y más que mutilantes incapacitadoras para las pacientes. Poco a poco se ha venido haciendo menos cirugía, pero al decir menos cirugía, como habíamos platicado con medicina de precisión, el hacer menos cirugía no significa tener un menos control de la enfermedad, sino que al contrario, las especialidades médicas han venido a complementar una a la otra. Entonces,
desde el momento en que estamos con una paciente, pues realmente yo sé que el recibir una noticia de este tipo de tienes cáncer es como bien impactante, ¿no? Pero desde ese momento es de sentarse con la paciente y con la familia incluso y explicarles que realmente el tratamiento del cáncer de mama no solamente es venir, quitar y ya. O sea, quitar me refiero a hacer una cirugía ya, sino que es algo un poquito más complejo que involucra a varios médicos eh, para ese tratamiento, ¿sí? Entonces, si quiere voy a compartir ahorita, compartir la pantalla, entonces ya nos estoy platicando un poquito más. Ok, pues nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo ha venido evolucionando el tratamiento del cáncer de mama. Pues como les había dicho, son muchas las cosas que tomamos nosotros en cuenta a la hora de hacer un tratamiento de cáncer de mama. Desde el tamaño de la mama como el tamaño del tumor, que estos tienen que tener una buena relación para ver si pensamos en hacer algún tipo de cirugía conservadora. También tenemos que ver la localización del tumor y muy importante el perfil biológico del tumor. Esto del perfil biológico del tumor es simplemente darle un nombre, apellido, incluso un apodo al tipo de tumor, porque dependiendo de esto es que el tumor pues, puede ser receptor de hormonas o no expresar ningún tipo de estos receptores. También tenemos que tomar en cuenta mucho el entrenamiento del cirujano para hacer estas cirugías. Pero cuando les decía del perfil biológico del tumor, ¿por qué es esto? Porque, como les había mencionado, ahora el tratamiento del cáncer de mama no es solamente del cirujano, del que va a operar y venir y quitar el tumor y ahí se acaba todo. No, ahora entran también en juego los oncólogos médicos, los radiooncólogos, que son los que nos dan la radioterapia, los médicos oncólogos, porque hay unos subtipos de tumores de cáncer de mama que son quimiosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los medicamentos de quimioterapia pueden hacer algún tipo de efecto sobre ellos y disminuir el tamaño y eso nos puede dar también un mejor espacio para poder hacer cirugías más estéticas y con cicatrices menos visibles y que ya no exista ningún tipo de deformidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la cirugía conservadora, hay varios tipos, pues, y antes era realmente solamente quitar el tumor de la mama sin importar nada más. Punto. Yo vengo y quito el tumor y no le pongo coco, no le pongo atención a, pues, cómo va a quedar la paciente, ¿sí? Ahora, como usted bien mencionó, el cáncer de mama se está diagnosticando en pacientes mucho más jóvenes, entonces estamos teniendo pacientes que ya incluso a los 45 años ya pasaron más de 5 años en tratamiento, están teniendo mayor sobrevida después del cáncer de mama. Entonces, también tenemos que pensar en ese lado femenino de la paciente y pensar en que esta mujer va a querer ir a, no sé, una fiesta, va a querer ir a la playa, se va a querer poner una blusa escotada, algo bonito, porque entendamos y ya entendimos que los senos son parte o son identidad también para la mujer, ¿sí? Entonces, con esto fue que más o menos en 1989, en los 90, un doctor francés que es cirujano, y después de cirujano fue cirujano oncólogo, y después de cirujano oncólogo todavía hizo cirugía plástica, unió esos dos mundos, unió la cirugía oncológica con la cirugía plástica, y lo que formó pues fue cirugía oncoplástica. ¿Y esto qué es? Es utilizar técnicas de cirugía plástica para
fines oncológicos, ¿sí? Eso es quitar el tumor, pero conservar la feminidad de la paciente. Entonces, les traigo un par de ejemplos de la clínica. Quiero agradecer a las pacientes que me han permitido poder utilizarlas para enseñar que ya realmente tenemos que comenzar a pensar en eso, en que la cirugía de cáncer de mama, primero, para comenzar, el cáncer de mama ya no es una sentencia de muerte, sino que es un llamado a la vida, ¿verdad? Para que se disfrute mucho más la vida y que podamos estar bien. Entonces, como les decía, las pacientes que gustosamente me permitieron utilizar las fotos, entonces, vean esta, donde ahí estaba el tumor en el escote, cabal, en el área del escote de la mama. Entonces, antes hubiese sido una cirugía de quitar el tumor sobre donde estaba y sin importar lo que fuese a pasar después o algún tipo de deformidad. Esta es la misma paciente, ¿sí? En el preoperatorio. Y este es 14 días después de la cirugía, ¿verdad? Entonces, si ven, realmente Indetectable, una vez. no pasó nada ahí, ¿verdad? Entonces, realmente eso es como yo lo llamo la cirugía de la aquí no pasó nada. Pero este era un tumor de menos de 1 centímetro, que para la paciente es mejor, pero para uno como cirujano es como más difícil, pero eso es mejor porque eso nos da mayor sobrevida a la paciente. Era un tumor bien, bien, bien pequeño y pudimos hacer una cirugía ahí bastante, bastante bonita. Entonces, vean, ese es 14 días después de la cirugía. Se ve muy, muy bien y después de la radioterapia, pues la paciente quedó súper bien. También le hicimos lo que nos llamamos nosotros un mapeo linfático y biopsia de ganglio centinela, que eso nos predice el estado general, el estado del cuerpo de la paciente, ¿verdad? Porque si muchas veces hay algún tipo hay algún ganglio tomado por enfermedad, sabemos pues que la enfermedad ya pudo haberse diseminado y por eso le damos a la paciente quimioterapia para matar esas celulitas que pueden andar por ahí, ¿verdad? Como les decía, y si recuerdan, que hemos ido de la radicalidad a la conservación. Al principio, incluso las cirugías estas quitaban músculos pectorales, quitaban la mama, quitaban piel, y en el área de la axila se iban todos los ganglios linfáticos. ¿Qué nos daba esto como consecuencia? Pues una de cada, bueno, antes no, ahorita una de cada 4 mujeres que se operan y que no se les hace este tipo de cirugía conservadora en la axila, pues pudiesen tener linfedema. Y el linfedema es simplemente que como desagüe del cuerpo, que es el sistema linfático, se acumule en algún sitio del cuerpo. Y en el caso de los pacientes con cáncer de mama, pues en el brazo. Y puede ir desde algo imperceptible hasta realmente situaciones incapacitantes de la paciente. Entonces, eso, pues también ya estamos ahora haciendo cirugías más conservadoras. Entonces, este es otro caso que es como bastante común que lo veamos, de una paciente que tenía una lesión teóricamente benigna en el seno izquierdo. Se lo quitaron, pero a la hora que les dieron el informe de patología, pues brincó la liebre por otro lado y era un cáncer. Entonces, si se puede hacer algún tipo de cirugía de rescate para mantener la mama, pues sí se puede. Simplemente, como me vieron, era planificar y planificar las dos, ¿sí? Planificar los dos senos y que todo vaya a quedar donde debe de quedar. Porque por más cirugía que se haga muy bonita y todo lo que ustedes quieran, pero si el complejo areola pezón, el pezón queda por fuera del área de sostén, pues no sirvió esa cirugía. Entonces,
tenemos que hacerlo como bien planificado y ver el abordaje que le vamos a dar a la paciente. Pues esta es la paciente a la cual se le pudo hacer una cirugía de rescate en conservación de la mama y también le pudimos hacer una cirugía conservadora en la axila. Entonces, vean antes de la cirugía y eso fue el día después de la cirugía. Pues todo quedó donde lo habíamos planificado, ¿sí? Y esta es la paciente después de la cirugía y después de la radioterapia. Como les había dicho, el tratamiento del cáncer de mama ya no solamente es del cirujano, del que hace la cirugía, sino que es también parte el oncólogo médico, es parte también el radiooncólogo, con los quienes se toman la decisión de cuál es el mejor tratamiento o los pasos en los cuales se van a dar el tratamiento del cáncer de mama. Este es otro caso, como les estaba diciendo, ya no es solamente de quitar el tumor y ya, sino que ahora ya lo vemos con un ojo más crítico, ¿sí? Y vemos la simetría. Esta es una paciente que tenemos 2 meses aproximadamente de haberla operado, donde ven todo esto, lo rojo era el área de tumor. Entonces, planificamos una cirugía bilateral. ¿Por qué? Porque si solo hubiésemos operado el lado afectado, el lado que no estaba afectado, que es el lado izquierdo, que incluso ese lado es más grande que el otro, hubiese quedado en desproporción muy, muy, muy evidente. Entonces, esta fue la paciente el día de la cirugía y como les digo, la simetría es muy importante para nosotros. Y así está la paciente ya 2 meses después de la cirugía. Ella ahora está en tratamiento con radioterapia y pues bastante bonito el resultado final de las pacientes, ¿verdad? Y con eso compartimos esa feminidad de las mujeres que es lo que también tanto nos interesa y les damos también una ayuda para tener un poquito o para enfrentar la enfermedad un poco mejor. Gracias, Ricardo. Qué buenas noticias realmente el saber que en cualquier etapa que nos encontremos. Tal vez le voy a pedir que deje la última diapositiva, si queda el contacto, donde lo pueden contactar, ¿verdad? Ahí están sus datos, lo pueden seguir en Facebook también, en WhatsApp por si tienen consultas. Ricardo pues es también mastólogo, es especialista en la detección de cáncer de mama. Si nosotros tenemos ese miedo, ese temor de que probablemente pues pueden acudir con él y hacerse los exámenes necesarios para que él les determine y les pueda dar la tranquilidad de que no lo tengan o que esté en una etapa temprana, que es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Pero en cualquier etapa que se encuentren, la buena noticia es lo que ha avanzado la medicina, lo perfecto de estas cirugías, hasta creo que lo dejan mejor de como estaba antes con la cirugía y todo esto, ¿verdad? Y el que no tomarlo como un diagnóstico de muerte, ¿verdad? Sino tomarlo como una llamada de atención, probablemente la mayor que pueda haber para atender nuestra salud, atendernos a nosotros mismos y poder hacer cambios de que si yo iba caminando en este sentido, tengo que dar 180 grados y caminar para el otro lado, ¿verdad? Y que entonces se haya llegado hasta un cáncer, pues para poder hacer los cambios necesarios en varios aspectos de la vida. Entonces creo que estas son las buenas noticias que hay, que la terapia hormonal natural pues es hasta un protector anticancerígeno, de que los tratamientos que hacemos son integrales, donde si regulamos a las pacientes pues no van a tener estos riesgos, y si ustedes sospechan o tienen miedo, les han dicho que por genética o lo que sea,
pueden acudir pues con Ricardo Calderón con todas sus especialidades y él les podrá decir con toda tranquilidad el estado en el que se encuentran exactamente, ¿verdad? Entonces, creo que hasta aquí llegamos con esta hora de live, que estuvo muy, muy interesante. Le agradezco mucho a Ricardo por todos estos aportes y las buenas noticias que nos trae a todas las mujeres y hombres también, porque también pues son las parejas que están sufriendo a la par de estas situaciones. Pues la buena noticia es que para todo, en cualquier etapa que se encuentre, todo tiene solución, todo podemos hacer el cambio. Siempre y cuando tengamos vida el día de hoy, quiere decir que podemos tomar las riendas de nuestro destino y hacer los cambios necesarios para vivir en salud y no estarnos preocupando con miedos y aumentando el estrés de si podemos estar padeciendo o no un cáncer de mama. Así que muchas gracias, Ricardo. No, pues nada. Como le dije al principio, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo esto, ¿verdad? Dándoles, pues como dice usted, esta buena noticia de que cáncer de mama ya no es lo mismo que muerte y al contrario, es vivir mejor, hacer esos cambios de vida y siempre conservar pues la feminidad. Sí, si quieren tener información por escrito de los estudios a los que se refirió Ricardo y otros estudios más con sus citas, con todo para que ustedes puedan tener toda la información, nos pueden escribir, dejar o mandar por mensaje su número de WhatsApp o su correo electrónico y les haremos llegar un ebook acerca del cáncer de mama, todo lo que se puede hacer que está en nuestras manos y la buena noticia, ¿verdad? No somos esclavos de la genética. Así que pasen todos feliz noche y un gusto, Ricardo. Gracias.